Buenas noches. Buenas noches, saludos, señor Guía. ¿Le escuchamos? ¿Qué tal? Con respecto a la pregunta abierta que ha hecho, Ajá. siempre se busca que la condición, que es la vulnerabilidad, cuente con cierto grado de seguridad, porque si no le tomamos la atención adecuada a la condición, el factor desencadenante va a ser más gravoso la condición. Pero si la condición reúne cierto grado de seguridad, a la hora que se desencadene, el riesgo va a ser, a ver, según la tabla, puede ser medio o hasta puede ser bajo, pero si no se ha tomado ninguna medida y no se ha trabajado en esa vulnerabilidad, puede llegar de ser a alto, muy alto, ¿no? Mi opinión personal. Perfecto, perfecto. Mire, el comentario de su compañero, de su colega, es bien interesante, porque yo supongo que está refiriéndose a sus instrumentos que maneja, ¿no? Que probablemente sean los relacionados a la seguridad ocupacional o el IPER. Entonces él trata de relacionar ese instrumento con este. Y tiene mucha lógica lo que dice, efectivamente. Sin embargo, recordemos que aquí hablamos de peligro, todavía no estamos hablando de riesgo. Pero está muy bien sustentado lo que usted ha manifestado. Claro, para muchos colegas, los condicionantes son más importantes. ¿Hay otro comentario? Buenas noches, Paul Guamán de Arequipa. Buenas Bueno, noches. sí, yo tengo la idea ya, digamos, proyectada. En ambos casos, yo pienso que hay que tener en cuenta eh, no solamente, digamos, el lugar donde estamos, ¿no? Sino que ya ha habido antecedentes previos, de repente, como en Arequipa, ¿no? Ha habido terremotos, ha habido sismos, ha habido algún tipo de catástrofe. Entonces también hay que tomar en cuenta al momento de evaluar, ¿no? Cuáles son los factores condicionantes o desencadenantes, también ellos, ¿no? Los antecedentes para tener en cuenta cómo podemos dar una conclusión, ¿no? Como decía el compañero anterior, cuál va a ser, digamos, el mayor impacto a crear, ¿no? En una cuestión de catástrofe. Es Muy una bien. opinión. Perfecto, perfecto. Muy buena opinión porque esa discusión se ha realizado en muchos espacios, en muchos equipos y ha sido motivo de conflictos entre los colegas. Por eso es que se agregó un parámetro más, que es el parámetro de evaluación. Y como bien dice nuestro participante último, a ese factor desencadenante le vamos a evaluar su intensidad, su frecuencia, su magnitud, de tal manera que nos acerquemos lo mejor posible a proyectarnos en la posibilidad de ese peligro, no solamente por los factores condicionantes, sino el desencadenante, pero un factor que va a ayudar más fino esta descripción va a ser a través del parámetro de evaluación. Entonces, cuando hagamos un trabajo de gabinete o cuando leamos el informe de riesgo que lo han hecho los evaluadores, tenemos que identificar cómo es que ellos han identificado la susceptibilidad, qué factores condicionantes han tomado en cuenta, qué factor desencadenante y cómo han evaluado ese factor desencadenante. Finalmente, después de estos cálculos que ellos han realizado, van a arribar a una identificación de niveles de peligro. Este cuadrito que puse acá, esta tablita, le va a ayudar mucho porque normalmente cuando se considera, nosotros somos un país que tenemos muchos problemas de inundaciones, también por supuesto deslizamientos, pero hay muchas zonas que sufren de inundaciones. Y el factor desencadenante es la lluvia, sí, pero no todas las lluvias, sino las lluvias intensas. Pero una medición de una lluvia intensa no es sencilla, porque se considera que es muy fuerte cuando hay 30 o 60 milímetros de lluvia acumulada en una hora. Pero hay zonas en las cuales llueve menos, pero igual se desliza y se inunda. Porque no necesariamente es la medición en una hora, podría ser que llueva 3 días seguidos.
Y justo el tercer día se rompe ese equilibrio de fuerzas y se genera el deslizamiento, por ejemplo. Entonces, como referencia le dejo esta tabla. Pero es cierto, la evaluación de la identificación del peligro es a su vez todo un proceso para tratar de llegar lo más cercano posible a esos niveles de peligro que se quieren plantear. De ahí que los técnicos, la academia, ha generado mucha información, literatura, para que nos pongamos de acuerdo cuando evaluemos. Si vamos a evaluar sismos, entonces por lo menos aquellos factores condicionantes tienen que ser qué tipo de geología se presenta en la zona. Y esa geología implica conocer las unidades geológicas que se han formado en millones de años. Y hay estratos, y algunas zonas se han levantado y se han puesto encima de un estrato, y no significa que eso sea cronológicamente, sino que había una situación geológica, y conocer eso implica llegar a estudios firmes y estudios bien sustentados. O sea, tenemos que saber esas unidades geológicas presentes en ese territorio. Igualmente con las unidades geomorfológicas, porque la geología es lo que sucede debajo de la tierra, pero la geomorfología es lo que le da forma encima. Y esas dos fuerzas siempre están en equilibrio. Si sucede que estamos estudiando sismos, tenemos que saber qué tan distante, qué tan profundo se ha generado esa energía que se ha liberado. Y cuando hablamos de sismos, cada vez más hablamos de suelos, que no es lo mismo que las rocas. La geología estudia las rocas, pero los suelos es una capa superficial que tiene particularidades, tiene características, tiene clasificaciones, y no es lo mismo. Entonces hay que conocer sobre el tipo de suelos. Como ustedes se están dando cuenta, un solo ingeniero no lo puede hacer. Necesita tener el concurso de diferentes especialistas para llegar a tener informes serios. Y para cada uno de los peligros vamos a encontrarnos con los mismos, que hay que conocer esos factores condicionantes a un nivel de detalle bien minucioso. Lo mismo sucede con los factores desencadenantes. Hay profesionales que se especializan en los factores condicionantes y hay otros que se especializan en los factores desencadenantes. ¿Cuál es la diferencia? Que en el factor desencadenante, probablemente los profesionales que se especializan en factores desencadenantes van a manejar una serie de software de modelamiento para correr modelos en diferentes escenarios. Los parámetros de evaluación también más o menos que nos vamos poniendo de acuerdo. Que con respecto, sigamos con el sismo, con respecto al sismo, los parámetros de evaluación van a estar relacionados con la magnitud en la escala de Richter, y cada vez se habla de momento de magnitud como un nuevo parámetro. Y también sobre el hipocentro, o sea, la profundidad. Cuando hablamos de intensidad, vamos a trabajar la propagación de onda sísmica. Es decir, más o menos seguramente es muy común que escuchemos al doctor del IGP, Tavera, que nos habla de la probabilidad de un sismo 8.9, y ahora incluso dice 9, que puede suceder en la costa central, y que esa onda, esa ondulación que va a avanzar, va a llegar hasta la parte andina, pero la parte baja andina, esa propagación podría ser una suerte de movimiento de 1 metro, 1,20 m, durante 5 minutos. Entonces, esos estudios que nos vienen presentando con respecto a la propagación de la onda sísmica, cada vez va tomando más relevancia. Se va estudiando diferentes ondas que se han generado en los terremotos, por ejemplo en Chile, y también en Pisco, donde la onda ha significado un movimiento de 80 centímetros. Quiere decir que hemos saltado 80 centímetros durante 1 minuto, 2 minutos, y según nos dicen que si sucediera este sismo en la costa central, pues estaríamos moviéndonos sobre 1 metro, agitándonos 1 metro durante 4 o 5 minutos.
¿qué resistiría frente a esta propagación de onda sísmica? Y con respecto a la escala de Mercalli, eso ya es más bien una percepción, es una escala en función de cómo percibe la población ese movimiento, ¿no? O en algunos casos, si se caen las cosas, si se caen los edificios, pero es una forma de escala valorativa. Y cualquiera de estos parámetros va a significar que han evaluado correctamente el fenómeno. Si es así, ¿cuál de estos parámetros han sido considerados en este estudio? Como se dan cuenta, ustedes pueden, aún sin ser evaluadores, a través de este conocimiento, verificar que el informe de evaluación de riesgo tiene consistencia, ha sido bien elaborado, y puede ser que encuentren unos números ahí, unos cálculos, y ustedes digan, pero ¿esto cómo lo puedo verificar? Miren, todos estos análisis tienen una base matemática, claro, pero el instrumento o la herramienta, digamos, para generar este cálculo se conoce como proceso de análisis jerárquico, o más fácil, SATI. SATI fue porque su autor se apellidaba así. Entonces, ¿has aplicado SATI? Sí. A ver, ¿cómo has desarrollado tu SATI? Todo lo que ustedes están viendo en este momento, ¿el objetivo cuál es? Determinar el peligro. ¿Qué parámetros has considerado? Condicionantes, desencadenantes, evaluación. ¿Qué peso le has dado? ¿Se acuerda que les pregunté, para ustedes, cuál es más importante, el condicionante o el desencadenante? Bueno, esa discusión puede darse en un grupo de trabajo y alguien puede decir, para mí el condicionante tiene 30% de peso y el desencadenante 40% de peso y la evaluación el 30%. Todo es el 100%, la suma de todo. Pero la discusión puede estar en función de esos pesos. Algunos profesionales se pondrán de acuerdo y habrá cierta discusión respecto de qué es más importante qué. ¿Cuál de estos tres parámetros es más importante? Dentro de cada parámetro, a su vez, tenemos que escoger 5 parámetros más, o 5 descriptores, que así suele llamarse en el argot de los evaluadores de riesgo. Vamos a ver un ejemplo. Esto es lo que ustedes van a encontrar muchas veces en una evaluación de riesgo, ¿no? Un parámetro de evaluación que se asume como la frecuencia, un parámetro de susceptibilidad en función de las condicionantes y los desencadenantes, se ha considerado la precipitación como desencadenante. En el condicionante han considerado las unidades morfológicas, geológicas y la pendiente. Para la frecuencia, aquí vienen sus parámetros, se ha establecido mayor a 5 eventos al año, de 3 a 4 eventos al año, de 2 a 3, de 1 a 2 o un evento por año. Esta construcción va a depender de los profesionales, de su experiencia, de la información que recaben, pero al final de cuentas tenemos que aterrizar nuestro trabajo en varios descriptores, darles peso a cada uno de estos descriptores y después correr un modelo matemático muy sencillo. En este modelo vamos a ponernos de acuerdo todos con respecto a este parámetro. Le asignamos un peso, puede ser 3, a este 4 y así sucesivamente. ¿Para qué? Esta operación que se hace en un Excel nos va a botar un dato, un número que le llamamos vector de priorización. Arriba siempre va a estar el vector más importante o más influyente y en la parte baja, la última, el de, digamos, menor importancia o el menos influyente. La suma de estos datos siempre nos va a dar 1. Esta parte baja no se confundan, esto es una forma de verificar que lo que se hizo acá está bien. Y esto se conoce como matriz de comparación de pares. ¿Por qué? Porque se juntan profesionales que se entiende son pares, o sea, dominan los temas, hay un respeto mutuo, no es que uno sepa más que el otro, y se ponen de acuerdo en función de una discusión
y de una asignación de pesos y valores a los diferentes parámetros. Estos cálculos, cuando se dan un Excel, simplemente se multiplican y se suman, y vamos a tener para los factores condicionantes, que son varios, pueden ser 2, 3, 5, vamos a tener un valor de este factor condicionante. Vamos a tener un valor del factor desencadenante. De la combinación de estos dos, vamos a tener la susceptibilidad, más el parámetro de evaluación, y al final de cuentas, esta operación de sumas y multiplicaciones nos va a dar un valor que consideramos el peligro total. Como siempre son 5 factores, 5 descriptores, por eso la importancia del número 5, nos va a arrojar 5 datos. Y estos rangos entre uno y otro nos permiten clasificarlo en 4 niveles. Los que tengan mayores valores serán los muy altos. En este caso, representan este rango un peligro muy alto, un peligro alto, un peligro medio y un peligro bajo. ¿Pero eso qué significa? Para cada evaluación, nosotros hemos considerado características del territorio. Entonces, para darles un ejemplo, ¿no? Este territorio presenta peligros de rango muy alto, porque es una zona extremadamente lluviosa o muy lluviosa, de 4 a 5 eventos al año en promedio, de topografía de terreno llano y o inclinados de suave pendiente, menor a 5 grados, de llanura fluvial holocénica, con presencia de depósitos inconsolidados, aluvioles recientes con precipitaciones mayores a 2.000 milímetros al año. Esto, que puede ser un lenguaje un poco especial o difícil de comprender, entre comillas, finalmente lo que se traduce, es que está sustentado y explicado en este informe por qué razón se califica a esta zona con un peligro muy alto o bajo. Gráficamente podemos mirarlo de esta forma. Imaginemos que este es un espacio que queremos analizar. Bueno, vamos a conocer un poco por sectores. Quiero conocer qué peligros hay en este sector, o en este otro, o en este otro. Hago mi trabajo de evaluación de riesgo y llego a la conclusión que esta zona presenta mayores peligros que esta. Y que tal vez esta parte, esta zona de acá, no significa la presencia de peligros importantes. Esto de una forma me orienta, porque es la primera parte del estudio, a trabajar o prever dónde voy a trabajar. Obviamente tengo que enfocarme en las zonas donde presenta peligro muy alto y peligro alto. Pero la forma correcta de transmitir esta información de peligros es a través de un mapa sobre la base de la realidad. Si esta es una zona urbana, ese mapa me tiene que mostrar cuáles son las áreas que presentan mayor peligro. Son las rojas, ¿no? Y acostadito casi no se nota, hay unos márgenes naranjas. Quiere decir que esas zonas son de peligro alto. Pero después tenemos inmediatamente zonas de peligro, digamos, medio, y el resto, toda esta zona, presenta un peligro bajo. Mi concentración será entonces respecto a esta zona. Pero hasta aquí hemos tratado de explicar lo que es el peligro. ¿Habrá alguna consulta, alguna duda, algo que requiera mayor explicación? Abrimos los micros. Si no hay, avanzamos. Sí. Quiero una consulta. Sí. Para apoyarnos en el trabajo que queremos realizar, Ajá. el SIGRID es una buena ayuda también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Claro, claro. ¿No? Claro, en la zona que vamos a evaluar, ¿no? Eso. Ustedes pueden evaluar Ya. usando todos los recursos que se dispongan. Hasta la fecha ustedes manejan el SIGRID. Correcto. ¿Correcto? Pero Sí, en la entonces, próxima clase
vamos a hablar un poco sobre digamos que el visor estadístico que maneja INDECI, que también es muy bueno y está relacionado con los territorios. De tal manera, ¿de dónde usted me está hablando, compañero? De donde ustedes estén hablando, a través del visor de INDECI, también tienen información de los fenómenos, de las frecuencias que suceden en su territorio. Aún no conocen esa herramienta, pero en la próxima clase les voy a enseñar. O exploren en INDECI, estadística, el visor de estadística. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Sí, Willy Rojas de la Corte Superior Lambayeque. Mucho gusto. Sobre su exposición, tengo una inquietud respecto a los planes de seguridad. ¿Es firmado por el responsable de seguridad o por el jefe de seguridad? ¿O tiene que ser necesariamente con un profesional, un evaluador de riesgos? Ya. Gracias. Ya, mucho. Mire, una cosa son las evaluaciones de riesgo y otra son los instrumentos de la gestión de riesgo que, por ejemplo, para el caso de ICSE, muchas veces se ha generado esa discusión. En los inspectores de ICSE, ¿quién firma el plan de gestión de contingencias? ¿O quién firma el aforo? Y muchos dicen, no, el responsable es el arquitecto. Bueno, la norma, la legislación, la ley de profesionales, dice que todo lo que es seguridad, con respecto al aforo, sí lo firma el arquitecto. Pero las zonas de evacuación, las zonas seguras, eso no hay norma que diga que tal o cual profesional lo debe firmar. Ahora, si alguien no es profesional, yo siempre les digo, cuando ustedes generan un informe y usted es un profesional colegiado y titulado, usted genera un informe técnico, porque usted está avalado para hacer ese informe técnico. Si usted no está colegiado o usted no está titulado, entonces genera un informe. No utiliza el término técnico. El informe va a ser evaluado, considerado por algún funcionario y dependerá de él, con la capacidad discrecional que tenga, de considerar ese informe como insumo. Ahora, si ustedes generan un plan de seguridad, nuevamente, ¿no? Si tienen, digamos, si es un colegiado titulado, yo no creo que tenga ningún problema. Si no es colegiado ni titulado, pero trabaja en el campo, en el área, un plan de seguridad puede ser firmado por un responsable en función de que se le ha sido asignado esa responsabilidad a través de un documento, un memo, donde se especifica que usted es responsable de realizar tal o cual cosa. En algunos lugares que he trabajado, por ejemplo, he recibido un memo donde me dice: usted se encarga de la organización e informe de este grupo de personas. Ah, muy bien. Entonces yo genero mis informes en función de ese memo que he recibido. No de una normativa externa, sino especialmente por ese memo. Entonces dependerá, estimado participante, cuáles son las condiciones que le he mencionado en las cuales usted se encuentra. Espero haberlo orientado. Sí, muchas gracias. ¿Otra? Muy bien, entonces fíjense. Oh, sí. Sí, buenas noches, ingeniero. Manuel Caguas. Manuel, dígame. Si bien los fenómenos naturales son impredecibles, Cierto. ¿no? Entonces, los estudios de evaluación de riesgo podrían ser, tal vez, tendrían un valor de aproximación. Sí. Porque los peligros, en realidad, con respecto al peligro, siempre va a ser latente, ¿no? Porque
Como usted comprenderá, eso no se sabe, los sismos, las lluvias que se escasean y por los problemas que tenemos también en ese factor ambiental de cambio climático y todo lo demás. Así es. Entonces hay variaciones, en estos momentos hay una variación tremenda que ya no hay una precisión con respecto a esos estudios que se pueden estar realizando. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Por eso es que se habla de probabilidades. Cada vez que hacemos un informe de evaluación de riesgo, estamos hablando de probabilidades. Pero esas probabilidades están sustentados en cierta metodología que nos acerca a que es bastante próximo a suceder. Siempre hablamos probabilidad de peligro. ¿Qué cosa es? Una probabilidad de que un fenómeno cause daño. Ahí la palabra, así es, la palabra clave aquí es que siempre hablamos de probabilidades. Probabilidades, ¿correcto? Gracias, doctora. En la exposición, o sea, el peligro está o se crea en función de que exista algo expuesto. Porque si no hay nada en ese lugar que va a caer una lluvia intensa, o va a caer una ladera, o un huaico, pero si no hay nada que sea afectado, podríamos decir que no existe peligro. Porque el fenómeno natural es así, es un ciclo natural. Pero si existe un elemento en la línea de impacto que va a ser afectado, entonces ahí hablamos de exposición. ¿Qué cosa es aquel elemento expuesto? ¿O quiénes son los elementos expuestos? Generalmente vamos a tener que identificar alguna forma de sociedad, personas que están expuestas. Cuando hablamos de un distrito, es la población frente a un posible fenómeno. Pero en el caso de ustedes, quisiera aterrizarlo en el trabajo de ustedes, sus expuestos van a ser los servidores de la institución en ese distrito judicial, los funcionarios de esa institución, los administrados de su jurisdicción, los inmuebles de su institución, los activos de su institución, los activos tangibles, equipos, mobiliario, vehículos, y los activos intangibles, de repente pues los archivos de backup de su, que deben tener algún sistema de respaldo para sus sistemas informáticos. Entonces tienen ustedes que hacer un mapeo de todo aquello de su institución que está expuesto a ese fenómeno. Y aquí nuevamente les recuerdo, como en la clase anterior, que ustedes tienen que tener 2 sombreros o 2 lentes. Participar con las autoridades locales como actores del territorio, pero también manejar la gestión de riesgo de su institución. En algunos casos, cuando son actores del territorio, la población es la afectada y la infraestructura de servicios básicos, hospitales, colegios, agua y saneamiento, energía, serán los expuestos. Pero cuando ya ustedes se ponen sus lentes institucionales, tendrían que identificar cuáles son sus expuestos institucionales frente a ese probable peligro. Recordemos que a mayor exposición, mayor vulnerabilidad. Por tanto, si tengo que gestionar el riesgo respecto a la exposición, tengo que lograr que esa exposición sea menor. Pero la vulnerabilidad, que es la otra parte del informe de evaluación de riesgo, como es algo muy, digamos, reviste cierta dificultad para identificar la vulnerabilidad, se ha planteado que sea analizada en 3 aspectos: la exposición, que les acabo de mencionar, la fragilidad de esa exposición y la resiliencia de esa exposición. Entonces corresponde ahora el próximo capítulo, que es el análisis de la vulnerabilidad.
La primera vez se acuerdan que les hablé esta gráfica, ¿no? Que el peligro constituye la probabilidad que esa roca caiga sobre algo expuesto. Y eso que está expuesto, nosotros tenemos que identificar qué tan vulnerable es. Y desde el punto de vista normativo, vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física, la actividad socioeconómica, de sufrir daños por acción del peligro.